Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Mi nombre es Juan Carlos y aquí compartiremos historias y vivencias de fe, estudios bíblicos, lecturas de la Biblia, momentos de oración, reflexiones y las transmisiones de nuestra comunidad de fe, Iglesia en Casa, aquí desde Carolina del Norte. Así que comencemos con el episodio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por que te haces presente en nuestras vidas. Gracias Señor porque tu palabra es un refrigerio donde podemos encontrar respuestas, Señor, a través de las vivencias y experiencias de otras personas. Gracias por el privilegio de poder haber preservado las experiencias de otros, Señor, para que sirvan como estímulos de fe en nuestra vida, que nos ayuden a crecer, Señor, a formar nuestro carácter, a acercarnos más a ti, a aprender, Señor, de nuestros errores o de los errores de otros, Señor, y cómo también se pueden, Señor, sobreponerse a errores, Señor, que podamos estar viviendo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir, Señor, este mensaje en el día de hoy, esperando que sea de bendición y de aliciento, Señor, a alguien, Padre. Esperando, Señor, que traiga un refrigerio sobre la vida de alguien, que traiga respuesta, que traiga sanidad, que traiga liberación, que traiga dirección. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Mira, cuando yo era adolescente, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, ¿verdad? Mucho miedo. Tanto miedo que yo por mucho tiempo en mi adolescencia dormía con la luz del cuarto encendida. Y mientras más luz hubiese, pues era mejor la cosa, ¿verdad? Porque no era un night light o una luz de lámpara, sino la luz del techo. Y habían ocasiones en que yo sentía tanto miedo que yo me arropaba de pies a cabeza, me cubría. Y yo estoy hablando, ¿verdad?, del calor del Caribe, donde no hay aire acondicionado, como ustedes saben. Y era como un baño de sauna, porque yo podía estar sudando increíblemente, pero mira, yo me sentía protegido porque era ese el mecanismo que yo tenía para enfrentarme al miedo que yo tenía a la oscuridad. Y yo recuerdo que en ese proceso yo recitaba un salmo o un versículo de un salmo que es Salmo 4:8. Y el Salmo 4:8 dice: en paz me acuesto y duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir, ¿qué? Confiado. Entonces, es como aquello, yo hacía con ese salmo lo mismo que hacen aquellos que tienen una Biblia de papel en su casa y la abren. Y esto yo recuerdo que se veía mucho allá en Puerto Rico. Y la abren, la tienen en una repisa y la tienen abierta sobre, en Salmos 23, como para ver si eso aleja malos espíritus o malas influencias o malas cosas que puedan haber. Y entonces yo recuerdo que cuando yo era niño, en una ocasión yo fui a una casa que la tenía abierta así, y yo como niño al fin fui a curiosear y empecé a cambiar como que a cambiar las hojas, y eso se formó un escándalo en esa casa. No toques eso, que eso no se puede tocar, porque realmente creían que eso era como un talismán, ¿verdad? Que tenerlo ahí en el Salmo 23 traía una protección divina sobre la casa y sobre la familia. Y entonces, hablando sobre los miedosos, hoy yo quiero compartir con ustedes bajo el título La oración precisamente del miedoso, ¿verdad? Porque la Biblia relata una oración que fue precisamente hecha por un individuo que estaba sumamente aterrorizado de lo que él creía que le iba a pasar. Estaba tan asustado que la Biblia relata que dividió su familia en dos grupos. Y en dos grupos, la mitad de su familia con una cantidad de posesiones a un lado, el otro grupo a otro, y los mandó a lugares distintos porque de verdad estaba desesperado y estaba aterrorizado. Entonces yo quiero que tú me acompañes a ver la oración que hizo este individuo, que yo creo que podemos aprender de esa oración del miedoso y lo que él oró y lo que la palabra nos revela a través de su experiencia. Y me gustaría que me acompañes allá al libro de Génesis, capítulo 32 y versos 9 al 12. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia,
capítulo 32, comenzando del verso 9. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que me harías prosperar. 10. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. 11. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. 12. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Acabamos de leer esa oración que hizo, pero todavía no hemos hablado, o quiero refrescar tu memoria, que cómo es que llega este individuo a este momento a hacer precisamente en esta oración que le estaba haciendo. Y como vemos en el versículo 11 que acabamos de leer, él estaba orando a Dios para que lo protegiera precisamente de su hermano, de su propio hermano. Y si tú no te acuerdas cuál era la bronca en que había entre estos dos, pues resulta que Jacob le había robado la primogenitura a su hermano, ¿verdad? ¿Y cómo lo logró? Pues engañó a su papá para que creyera que él era su hermano, y así la bendición y por consiguiente toda la herencia y toda la palabra profética recayó sobre él, pero fue a través de un robo. Entonces, el tipo estaba tan asustado que se había escapado de donde había crecido y donde lo habían criado, y prácticamente comenzó a hacer su vida lejos de su hogar, ¿verdad? Y por allá se había casado y todo eso, y ya tenía hijos y todo eso. Pero Dios tenía una promesa que había que él iba a cumplir a su papá, el papá de Jacob y Esaú, a Isaac. Así que le dijo a Jacob: mira, yo necesito que tú vuelvas al lugar donde todo había comenzado. Y precisamente esta es la oración que nace del miedo que él sentía sobre lo que le podía hacer su hermano. Nos revela los principios que yo quiero resaltar en el día de hoy rápidamente. Así que volvamos a ese versículo 9 y lo vamos a leer una vez más. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y que me harías prosperar. Lo primero que me revela este versículo es que uno no debe desesperarse a causa de los errores que uno comete del pasado. Es más, nuestro enfoque debe decir que nosotros le digamos a Dios qué es lo que Él ha dicho sobre nosotros, más en enfocarnos en los errores que nos llevaron a donde nos podemos encontrar en un preciso momento. Entonces Jacob le estaba diciendo: tú me dijiste que regresaras, aunque yo no tenía intenciones de regresar, pero no quería regresar porque regresar significaba que yo necesitaba enfrentarme a mi pasado. Necesitaba resolver ese asunto del cual yo me escapé, del cual yo estaba huyendo, del cual yo no quería enfrentarme, y tú me estás pidiendo que yo regrese precisamente a enfrentar esa cosa de la cual yo huí. El verso 10 dice: realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Lo otro que me muestra este segundo versículo es que el corazón correcto siempre reconocerá que no se trata de mí, ¿verdad? Que no se trata de que me merezco o no me merezco, que no se trata de que yo soy especial, sino como él dijo: me has privilegiado. Cuando yo estaba estudiando esta escritura y este versículo, y anoche estaba escribiendo mis notas para esto que estoy compartiendo contigo, esta porción de esta oración saltó a mí y de verdad que
que yo me detuve lo que estaba escribiendo, lo que estaba haciendo, y yo le dije, Dios, que esta frase, esta porción de esta oración resume mi vida, porque cuando Él dijo, me has privilegiado, y yo no estaba hablando, yo no le estaba diciendo esto al Señor, no del enfoque de los bienes materiales que Él me pudo haber dado, sino de las marcas que ha hecho en mi vida. Las marcas que el Señor ha hecho en mi vida son un privilegio para mí. El verso 11 dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. La realidad es que la mala conducta trae miedo y trae fallos. Entonces, esto era lo que él precisamente estaba experimentando. Estaba cosechando el fruto de sus propios actos. Ahora bien, los momentos de miedo, de incertidumbre, de desasosiego, de confusión, deberían de ser precisamente lo que él hizo, convertirlos en un momento de oración. Mira, lo mejor que te puede suceder a ti y a mí, que en experiencias que estemos lidiando con miedos aterradores como esa, lo convirtamos en un altar de oración. Y que lo vuelvan eso como un altar de oración donde tú descansas, donde tú depositas y donde tú descargas tu vida delante del Señor, donde tú te sinceras con Dios y le dejas saber precisamente cómo te sientes. Ese es el lugar donde tú no debes de preocuparte por ponerle un nombre al sentimiento que tú estés experimentando. El sentimiento que estés viviendo, llámese como se llame, no importa. Porque lo estás convirtiendo precisamente, eso negativo lo estás convirtiendo en un altar de oración al Señor, donde tú le confiesas al Señor tal y como te sientes, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te está afectando tu toma de decisiones, tu caminar, tu futuro, donde todo lo que obstaculiza puede ser que sea a consecuencia de un sentimiento, una experiencia que estés viviendo. El de Jacob era, tengo miedo. Entonces, pero yo estoy seguro que tú, cuando te autoanalizas, tú sabes cómo se llama tu sentimiento. No necesariamente tiene que ser miedo, puede ser una inseguridad, o puede ser una timidez, o puede ser una falta de paz, o puede ser que estás experimentando un cúmulo de preocupaciones desmedidas, ¿verdad? Y puede que eso sea lo que tú estés enfrentando, pero Jacob decía, mano, Dios, yo tengo miedo de perder mi vida. Yo no sé cuál es lo que tú estás enfrentando, pero te puedes resonar o te puedes comparar con esa experiencia que él estaba viviendo y con esto que estamos aprendiendo precisamente de esa oración. El verso 12 dice, tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. La realidad es que Dios no necesita un recordatorio. Si no era Jacob el que necesitaba recordar lo que Dios le había dicho o lo que Dios había dicho sobre de él. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas veces las rutinas, las distracciones, los rollos de la vida que Jacob podía estar viviendo habían provocado que él olvidara lo que Dios había dicho sobre su propia vida? Entonces, por eso él decía, Dios, acuérdate que todavía no puedo morir porque no se ha cumplido aquello que tú me dijiste. Él, que estaba lleno de miedos, y Dios diciéndole, tú tienes miedo, pero necesitas enfrentarte a lo que causa ese miedo que tú estás experimentando. No lo puedes ignorar, no lo puedes imaginar que no está ahí para que desaparezca, porque no va a desaparecer. Necesitas enfrentarlo. Y precisamente en ese mismo capítulo nos revela que Dios no estaba interesado en manifestar su promesa a un engañador y mentiroso como era Jacob. El problema que Jacob tenía es que era un engañador y un mentiroso, y a la misma vez el Señor estaba enfrentándose a que yo no puedo cumplir la palabra que yo di sobre este individuo porque no está cumpliendo las calificaciones para poder ser recipiente de tan grande bendición. Mira, la Biblia registra ahí mismo en el capítulo 27, que no lo voy a poner en pantalla, pero para que lo sepa, el capítulo 27 del 1 al 40 habla de cómo precisamente Jacob engañó a su padre Isaac para obtener la bendición de la primogenitura. También el tipo no tan solo era un engañador, sino era un manipulador.
ahí mismo en Génesis 25, del 29 al 34, y luego en el capítulo 27, también del 1 al 40, nos relata que él era un manipulador y que se aprovechó de su hermano y de su mamá para lograr los objetivos que él quería. Y había una tercera característica negativa que él reflejaba, y era que era un egocéntrico. Él se creía que el universo giraba alrededor de él. Y entonces Jacob se enfocaba principalmente en sus propios intereses y en sus propios deseos, e ignoraba los de los demás. Entonces Dios necesitaba provocar un cambio de paradigma en su vida antes de poder manifestar esas promesas que había depositado sobre de él. Entonces Dios necesitaba transformarlo en un vaso nuevo. Por eso Jesús fue a la cruz, para que tú y yo pudiésemos ser transformados y ser dignos, no por nosotros mismos, sino porque la transformación que Él provoca en nuestras vidas nos hace dignos de recibir su Espíritu Santo y su presencia todos los días de nuestros días hasta el fin. Mira fue la transformación ¿cuál fue la transformación de Jacob? De que él era un engañador y un manipulador y un egocéntrico, pero Dios necesitó transformarlo. Y ahí mismo ese capítulo 32 y verso 28 nos dice cómo Dios lo transformó a él. Luego de tener un encuentro con la presencia de Dios, el verso 28 dice: entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto, que comenzó precisamente con la oración de un miedoso, culminó con la transformación de la vida de este hombre. Pero antes de que todo esto ocurriese, ahí mismo en el verso 24 dice que él tuvo que quedarse solo para experimentar esa transformación. Y yo no estoy diciendo que tú te tienes que quedar solo o sola en la vida. Lo que te estoy diciendo es que hay asuntos que tú solamente puedes enfrentar con Dios. Son asuntos entre solo Dios y tú y nadie más. No hay espacio para nadie más. No hay cupo para otro. Porque cuando Dios quiere traer sobre tu vida un cambio de paradigma, cuando Dios quiere hacer un rewire, hacer un nuevo recableado a tu vida, cuando quiere toda tu atención, no hay espacios para terceros, no hay espacio tampoco para espectadores, no hay espacios para opiniones disidentes que son tan peligrosas cuando el Señor está transformando tu carácter. Solo hay espacio para la honestidad. Por eso vengo a decirte hoy que está bien hacer la oración del miedoso, del cobarde, o del tímido, o del preocupado, del que no tiene paz. Pero más importante es que tú construyas un altar de oración sobre eso y le digas a Dios: toma esto y te confieso, te lo entrego, te lo deposito ante ti, porque confío plenamente en ti y que tú tienes el cuidado de mí. Hay un profeta que lo resume bien magistralmente en un versículo, un profeta que posiblemente ustedes no conocen o no es uno que es mencionado frecuentemente, y es el profeta Miqueas. Y en el capítulo 7, versículo 7 del libro del profeta de Miqueas, hay un versículo poderoso que dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Entonces hoy, al reflexionar que estamos en esta transformación que Jacob experimentó, quiero pedirte que hagas algo personal, que no importa si tú llegaste con miedo, con incertidumbres, con inseguridades o con cualquier otra carga en tu corazón. Puede ser que, como Jacob, has evitado algo que sabes que necesitas enfrentar y necesitas crecer en tu vida. Haz de este momento tu altar. Construye un espacio en tu interior que puedas decirle a Dios exactamente cómo te sientes. Si necesitas paz, pídesela. Si necesitas valentía, confiésalo. Si estás buscando transformación, di: Señor, aquí estoy, repara, restaura, transforma y redirige mi vida. No esperes más, no esperes más. Este es el tiempo para decirle al Señor: estoy listo para que me transformes.
Estoy listo para que me cambies. Estoy listo para dejar de correr. Estoy listo para enfrentar lo que has puesto delante de mí, porque yo, sobre todas las cosas, Señor, confío en ti, descanso en ti y te creo a ti. Así que mientras terminamos aquí, me gustaría que inclines tu cabeza ahí donde estás y aproveches este momento. Este es tu momento entre tú y Dios, que Él encuentre en ti un corazón dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy como Jacob, tengo miedo, pero con fe de que tú tienes algo nuevo para mí. Tengo miedo o estoy inseguro, o me falta fe, o me falta esperanza, o me siento cansado, o me siento agobiado, pero yo sé que en este altar de oración tú puedes construir algo nuevo para llevarme a donde tú quieres llevarme y cambiarme y transformarme y remover todo lo que provoca, Señor, que esos sentimientos dominen mi vida. Así que ahí oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, pero sobre todas las cosas, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos experimentar a través de la vida de Jacob y la oración que él hizo a ti, Padre, cuando estaba muerto del miedo, Señor, que pensaba que iba a morir, que su hermano lo iba a matar a consecuencia de sus actos, donde fue donde ti te dijo: ¿sabes qué? Tengo mucho miedo. Y tú utilizaste esa experiencia negativa para dejarle saber: sí, el miedo es consecuencia de las decisiones que tomaste, pero yo quiero tomar ese miedo y transformarte y cambiarte para que puedas ser recipiente de lo que he prometido sobre tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, cuánto nos amas, Señor. Y gracias por recordarnos, Señor, que aún en los momentos más oscuros tú estás presente y tú quieres redireccionar nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta palabra y te bendigo. Amén y amén. Aleluya. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastorjuancarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.